Acuérdate de Jesucristo, dice el versículo 8, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Este pasaje, habíamos dicho la semana pasada, se enfoca en la preeminencia del Señor. Esto debe y debió ser un gran motivo en el corazón que puso Dios en el corazón de Pablo para traer ánimo a quién, Timoteo. Ese era el deseo de Pablo. Pablo, acuérdese que estaba al fin de su ministerio, quizá él no lo sabía, pero él ya estaba encarcelado y estaba pronto a morir. Y no quería dejar a Timoteo sin motivos para servir. Pablo había tenido muchos motivos. Había sido fuertemente impulsado por el Espíritu de Dios. Y quiere motivar a Timoteo. Y por eso este texto es un conjunto, o podríamos decir, es como una explosión de motivación, un conjunto de grandes razones para servir al Señor. Y por eso el mensaje lleva ese título, Razones para servirte. Ese es el nombre que hemos llamado a este mensaje, razones. Y podría quizá agregar al mensaje es muchas, grandes razones para servirte, ¿sí? Grandes motivos para servirte. Este pasaje se enfoca en la preeminencia del Señor. Esto obviamente es de llamar la atención, y le está diciendo a Timoteo, tu servicio va a ser mejor, va a ser más agresivo, más valiente, vas a soportar el maltrato y vas a sufrir por Cristo, e inclusive vas a decidir morir por Cristo si tú te acuerdas de quién es Él, si tú entiendes quién es Cristo. Entonces le está diciendo a Timoteo, no pierdas de vista, que no se te olvide quién es Jesucristo, quién es al que tú sirves. La palabra acuérdate implica está en un presente continuo. Entonces no dejes, no te olvides, continúa recordando. Podría traducirse, siempre manténlo en tu memoria, por lo que es un enfoque constante. Nunca pierdas de vista, y eso es lo que el llamado para nosotros, nunca perdamos de vista a quién qué, a quién servimos, para quién trabajamos. Ahora quiero que usted me acompañe, por favor, a Hechos 19, por favor, abra su Biblia, Hechos 19. Tome su Biblia, por favor, y vaya al texto. Sirviendo al Señor, ¿qué dice? Sirviendo al Señor con toda humildad y enfrentando, podríamos decir, sumar a esto, de Hechos 19, la persecución de los judíos. ¿Sí? Usted debe de recordar lo que habíamos platicado la semana pasada. Hablamos de la gran persecución que se había desatado en el año 64, ¿usted lo recuerda? La persecución de Nerón, ¿a quiénes? A los judíos. Este hombre enfermo, este emperador lleno de poder, de soberbia, era un hombre realmente loco. Y había en ese momento una gran persecución. Aquí el punto es, ¿cómo podrían ellos enfrentar la persecución? Y la respuesta sería, ellos, o principalmente Timoteo, nunca olvidó a quién servía. Yo le preguntaría, ¿Timoteo servía a la iglesia de Éfeso? Y la respuesta es no. Timoteo servía a un deseo, a un sentimiento profesional. No, no era ese su anhelo profesional. Timoteo anhelaba, o más bien estaba sujeto a satisfacer su ego como persona o como
como creyente? Y la respuesta es no. Él no servía a una iglesia, él no servía o tenía un ánimo profesional por demostrar, él no buscaba de ninguna manera satisfacer su ego. Él simplemente servía a su Señor, servía al Señor Jesucristo. El centro de todo su pensamiento era la preeminencia de aquel en cuyo servicio él había estado sirviendo. Ese era el centro, ese era el enfoque de Timoteo. Y Pablo se lo recuerda: no dejes de servir. Y por eso le dice en otro momento que usted lo recuerda, dice: usa el don que hay en ti. ¿Sí? Entonces, este versículo 8, que comienza con las palabras: acuérdate de Jesucristo, es un recordatorio a todo lo que él ha dicho antes. ¿Y qué le dijo antes? Acuérdate de quién es el maestro de maestros. ¿Quién es? Jesucristo. Jesús. ¿Se acuerda de las 4 figuras de las que hablamos? Maestro fue una de ellas. Entonces recuerda que Él es el maestro perfecto. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate del soldado más grande. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el que peleó la batalla más grande en contra de la muerte misma. Y Él salió victorioso de la muerte. Acuérdate de que Él ganó esa victoria más grande. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate del atleta más grande que haya existido, quien corrió la carrera más pura, quien ganó el premio más grande, quien corrió disciplinadamente, legítimamente. Ese fue quien, Cristo. Y acuérdate finalmente del gran labrador de la tierra. Ese labrador que fue Jesucristo. Él es el preeminente. ¿Sí? Ahora quiero que vaya a 1 Juan, por favor. 1 Juan, capítulo 2, perdón. Por favor, capítulo 2 de 1 Juan, versículo 6. Un pasaje que conocemos también. Dice el texto: si decimos que permanecemos en ¿quién? En Él, debemos andar como ¿quién? Como Él anduvo. Repito, si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Es simple. Es simple, pero ese debería de ser el enfoque de todo hijo de Dios. El enfoque de la vida de cada creyente. Y la pregunta sería: ¿pero cómo entendemos, cómo entender su preeminencia en esto? Regresamos al versículo 8 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. Y luego no agrega que fue que resucitado ¿de dónde? Resucitado de los muertos. Literalmente está diciendo habiendo sido resucitado de entre los muertos. Y le quiero decir, esta fue una resurrección selectiva. Él fue resucitado solo de entre los muertos. Colosenses, Pablo escribe en la primera carta, en el versículo 18, lo llama en el griego, en el versículo 18, por favor rápido alguien que me acompañe, a primera carta de los Corintios, a Colosenses 1:18. Si usted tiene ahí el pasaje, quiero que vea usted lo que Pablo escribe. Después de Filipenses está la carta a la iglesia de Colosas. Estamos en el versículo 18 del capítulo 1 y el texto nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es ¿qué? El principio, y luego está la palabra griega. Por favor, si abren su Biblia griega, bueno, no la trajeron hoy, pero bueno, en el griego, la palabra griega es exactamente. Esa palabra significa, hermanos, prototokos, preeminente, primogénito. ¿Sí? ¿Sí? De entre los muertos, habiendo sido resucitado. Esto es un tiempo perfecto
que significa algo que pasó en el pasado, pero que tuvo resultados continuos. No sé si ustedes me están entendiendo. La idea aquí, escuche bien, no es recordar la resurrección. Lo que Pablo está llamando a Timoteo es, no pienses solamente en la resurrección, piensa en el efecto de la resurrección. El efecto de la resurrección es, Cristo estaba muerto, pero ahora Él está ¿qué? Vivo. Él fue muerto, pero ahora Él vive. Cuando está diciendo, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, le está diciendo, acuérdate de ese Cristo viviente. ¿Cómo lo llamó Pedro? Él es el Hijo del Dios que viviente. Entonces, esta palabra que hace referencia a la resurrección está empujando a Timoteo no a pensar en la resurrección, sino en la condición de Cristo hoy. ¿Sí? Acuérdate que habiendo resucitado de Cristo, quien Él ahora está ¿qué? Vivo. Ese es el punto. El punto aquí, hermanos, para toda la iglesia es algo que tenemos que recordar. Nosotros somos la única iglesia, a diferencia de cualquier religión, que adoramos a un Dios que, hermanos, vivo. No adoramos a un Dios muerto. Dios no está muerto. Hay muchas religiones que basan su creencia en algo que hizo un hombre o en algo que aconteció y sucedió en el pasado. Pero nuestro Dios, a diferencia de todo esto, nuestro Dios vive. Eso es glorioso. Ese es el punto. Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerda al Cristo vivo. Él está vivo. Él resucitó de los muertos. Entonces, nosotros no servimos a alguien que en el pasado hizo algo bueno o algo loable, porque se recuerdan fechas. Y muchas religiones hacen grandes fiestas de algo que sucedió por una persona que hizo algo de reconocerse. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros sí, claro, recordamos con Navidad el nacimiento de Cristo, recordamos la muerte de Cristo, claro. Y hay otras fechas que podríamos considerar como importantes de la iglesia. La reforma o algunas otras fechas históricamente importantes. Pero nosotros domingo a domingo celebramos y adoramos al Dios que, hermanos, vivo. ¿Sí? Entonces, no servimos a alguien que hizo algo. Vivimos adorando o servimos adorando al Dios que hace y que hoy sigue actuando y trabajando y obrando con poder en nuestras vidas, en muchas vidas. Él es el Dios que obra maravillas. No es el Dios que obró maravillas. Él es el Dios de maravillas hoy, en nuestra propia vida. Eso es lo más maravilloso que podemos contar y decir. No es el Dios que simplemente abrió el mar rojo, no. Es el Dios que abrió mi vida y quebrantó mi vida y me llevó a los pies de Cristo. Me mostró mi pecado y salvó mi vida. Ese es el Cristo al que predicamos. Es el Cristo que tenemos que reconocer y acordarnos de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo y de lo que Dios está haciendo en este presente. Él está con nosotros. Él está obrando en nosotros, en sus hijos, en sus nietos, en sus familias, alrededor de la gente con la que usted está. Dios está obrando. Entonces, Pablo le está diciendo eso, le está recordando. Lo que le está diciendo es, mantén en tu memoria constantemente al Cristo vivo. ¿Y qué implica eso, hermanos? Primordialmente implica recordar su naturaleza. Jesucristo es, ¿qué, hermanos? Dios. Él es Dios, por naturaleza. Es Dios y es, ¿qué? Es hombre. Pero Él nunca dejó de ser, ¿qué, hermanos? Dios. Él es Dios.
¿sí? Pero también vamos a hablar de lo que Él es Dios, pero también de su función. ¿Y qué es lo que Cristo vino a hacer a esta tierra, hermanos? Él vino en su función de Salvador. Él es Salvador. Él es Dios y Él es ¿qué? Salvador. Entonces, en su resurrección, vemos a Jesucristo quitándose, en realidad, cuando hablamos de la resurrección, usted tiene que ver, y repito, a mí me gustaría dibujar, pero no tengo gracia para dibujar. Deberíamos de pensar en la resurrección, a Jesucristo quitándose las cadenas, por así decirlo, de manera figurada, ¿de qué, hermanos? De la muerte. Él hizo añicos las cadenas de qué, hermanos? De la muerte. Así como cuando Goliat fue atado, ¿se acuerdan? Y su cabello creció y él estaba encadenado, ¿se acuerdan? Y entonces él las deshizo como un listón. Perdón, Sansón. ¿Qué estaba diciendo? Disculpe. Sansón. Es que leímos hace poco de Goliat, pero perdón. Cuando Sansón deshizo esas cadenas, el Espíritu de Jehová entró en él y él tuvo una fuerza impresionante. De esa misma manera Jesucristo se libró, se despojó de la muerte, hermanos. Él deshizo el poder de qué, hermanos? De la muerte. Cuando vemos la resurrección, tenemos que ver a Cristo venciendo, ¿qué, hermanos? La muerte, venciendo la tumba. Y es por eso que Pablo le dice o escribe, ¿dónde está, oh muerte, qué? Tu hijo. ¿Dónde, oh muerte, tu qué? Tu sepulcro. No hay muerte ya. Lo he repetido en muchas ocasiones, Cristo es la muerte de qué? De la muerte. Eso fue. Entonces, en la resurrección vemos a Cristo escapando del infierno, librando la muerte o venciendo la muerte, porque es solo Cristo quien puede destruir a Satanás. Y el arma más poderosa que Satanás tenía, ¿cuál era, hermanos? La muerte. Pero su arma más poderosa fue totalmente, ¿qué, hermanos? Quitada. Quitada fue la piedra. ¿Usted lo recuerda? No hay piedra, no hay tumba, no hay muerte. Nuestros ojos, cuando duerman, cuando abran sus ojos, cuando usted abra sus ojos, nuestros hermanos en Cristo que han dormido, no han muerto, cuando ellos durmieron, cuando abran sus ojos, ellos verán a quién, hermanos, a Cristo. Es Cristo quien venció el arma más grande de Satanás, que era la muerte, porque solo Él podía hacerlo. En su resurrección, la resurrección de Cristo, podemos ver a Jesús venciendo la tumba, obrando la salvación, y entonces vemos la resurrección, que la resurrección trajo como efecto vida. ¿Nueva qué? Nueva vida. La resurrección implicaba muerte. Nadie puede resucitar si antes no estaba ¿qué? Muerto. Jesús estuvo muerto, pero hoy, ¿qué, hermanos? Vive. Y por eso los ángeles, cuando se encontraron con las mujeres, dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos a que quién? Al que vive. Al que vive. Entonces, usted debe de pensar en la resurrección en cuanto a Cristo, Cristo venciendo la muerte, Cristo venciendo la tumba y Cristo dándonos, ¿qué, hermano? Vida, la salvación por medio de su muerte. Y su muerte, hermanos, porque ¿cuál fue el motivo de la muerte de Cristo? Es que Cristo iba caminando, se cayó y se murió. No, no fue así. Cristo murió ¿por quién? Por nuestro pecado. Su muerte fue a causa de mi pecado, de su pecado. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, quien ahora vive, quien ahora está vivo. Acuérdate de Jesucristo y ve en Jesús a Dios hecho ¿qué? Carne. Dios humanado.
Acuérdate de Cristo y recuerda a Cristo quien murió en esa cruz. Pero también recuerda a Cristo que fue resucitado, levantado de los muertos y ahora vive como Salvador y Él está obrando su plan de salvación y ahora Él es ese Dios viviente. Y después dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Y este es un término griego muy interesante. El término griego ahí, linaje de David, la palabra griega es espermatos, que significa que David, siendo un hombre, ¿verdad? Esto está hablando de la humanidad de Jesús. David siendo un hombre y también desde un punto de vista de su función, está hablando de la realeza, porque David fue, ¿qué, hermanos? Rey. ¿No fue rey? Siempre es la figura de rey. Entonces, está hablando de la humanidad, pero está hablando de su realeza, está hablando de su dominio, de su soberanía, de su majestad. Entonces le dice a Timoteo, si quieres tener un motivo, acuérdate del preeminente. ¿Quién es el preeminente, hermanos? Jesús. Del preeminente a quien sirves. Su preeminencia entonces la podemos ver, hermanos, en su deidad. Él es Dios. Jesús es ¿qué? Es Dios. Y la podemos ver no solamente en su deidad, sino la podemos ver en su obra de salvación. Porque Él murió y por medio de su muerte fuimos ¿qué, hermanos? Fuimos salvos por su muerte. Y también podemos ver y conocer de Él a través de su resurrección, porque Él nos dio vida en su humanidad, en su realeza, y vemos que Él es preeminente, porque Él es hombre, porque Él llevaba el linaje de ¿quién? De David, de la realeza, y lo vemos en el hecho de que Él nació de esa línea, de la línea de ¿quién? De David. Él es el Dios hombre, Él es el Rey Salvador, Él es Jesús. ¿Y Jesús qué significa, hermanos? ¿Qué significa Jesús? Dios ¿qué? Dios salva. Él es el Mesías o Él es el Cristo. Y esto significa que Cristo es Señor, porque la palabra Cristo significa Señor, significa Rey. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del hombre. Y yo puedo decir, hay tanto aquí. Vamos a orar. Señor, que tú puedas hoy quedarte en nuestros corazones y podamos acordarnos de ti, Señor, como lo más grande, como la realidad más grande que hay en nosotros. Lo mejor, lo más maravilloso que hemos podido conocer es a Cristo. A Cristo a quien tenemos que honrar, a quien tenemos que glorificar, porque Cristo es el Hijo de Dios. Jesús es el que me amó. Jesús, en Él podemos ver que Él es el preeminente, Él es el primogénito, Él es Dios, Él es Rey, Él es Salvador, Él es por naturaleza Salvador. Él es Señor, Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el soberano, Él es el que gobierna sobre todo. Cristo es el que está y será por los siglos, Rey exaltado. Él es el que gobierna con poder y gobernará eternamente. Permite que nosotros, Padre, podamos tener motivos para servir al gran Señor, a nuestro Dios y Señor Jesucristo, a nuestro Maestro, al gran Maestro, al gran soldado que luchó y enfrentó la propia muerte, al que bajó a los infiernos y subió, Padre, hasta lo más alto, al que fue exaltado, al que corrió legítimamente y ganó, Padre, aquel que enfrentó la cruz y ganó la corona, aquel que fue humillado y ahora es exaltado. Hoy, Padre, vemos a Cristo y vemos en su resurrección el poder de Dios, el poder de Jesús, librando y venciendo la muerte. Y hoy, Padre, tenemos esperanza, Señor, en que aunque estemos muertos, viviremos, porque tú vives. Te glorificamos y te alabamos, Padre. Amén.